Muy buenas noches. Como ustedes comprenderán, el tema de Trump es uno que no solamente en esta mesa, sino en muchas partes, y no solo en México, sino en el mundo, nos está preocupando. Rápidamente, voy al punto. Así como al finalizar el siglo pasado, el siglo XX, de repente, casi sin avisarnos, la Unión Soviética simplemente se desplomó, se fragmentó en pedazos y cambió una parte de la geopolítica mundial. Bueno, mi pregunta, es pregunta, ¿no estaremos viendo ahora la contraparte? Trump es, en lo poco que ha dicho, pero ha dicho suficiente, no está proponiendo un rehacer el sistema político mundial y, con esto concluyo, está Estados Unidos retirándose de áreas que antes consideraba importantes, creando otras relaciones que no se veían en el pasado, la de Rusia y Estados Unidos. ¿Y cómo se recompondrá el gran rompecabezas mundial? Ese es el tema. Pero a lo mejor es un florero que se rompe, porque yo como rompecabezas no lo veo, porque por lo menos lo que encuentro hasta ahora es una falta de coherencia en el planteamiento. A ver, si nos pusiéramos en el plano más extremo, diríamos, a ver, si Obama trató de garantizar la gobernabilidad del planeta a través del G2 famoso, o sea, a ver, vamos a dialogar chinos y nosotros, vamos a sacar los grandes asuntos del planeta, incluidos el calentamiento global y todo lo demás, Trump podría decir, a ver, yo me voy a entender con Putin y a partir de ahí vamos a reordenar el planeta. Pero le echas un vistazo a la relación con China y se está peleando con ellos. Y tú dices, a ver, si se va a pelear con China, lo normal es que tuviera japoneses, filipinos, coreanos de su lado. Bueno, en el ámbito del Pacífico, a los japoneses ya les dijo, no cuenten con el TPP y no me interesa lo que me plantean. Entonces tú dices, a ver, se va a pelear con los chinos, pero ya se va a pelear con los japoneses también. En el caso de Medio Oriente dice, voy a poner mi capital en Jerusalén. Con lo cual, digo, un arreglo en Medio Oriente basado en la lógica de cada dos estados, un israelí y un palestino, ya se lo dijeron en París ayer, oiga señor, usted rompe absolutamente todo. En el ámbito de las relaciones con Rusia, le dicen todos sus aliados de la OTAN, señor, llevamos 40 o 50 y tantos años unidos a usted en una lógica de defensa, que es el Tratado del Atlántico Norte, para defendernos de Rusia, y ahora usted nos dice que el eje de la gobernabilidad del planeta va a ser la relación con Putin. Pero si solo fuera en el ámbito externo, entonces, bueno, quién sabe cómo va a recomponer ese florero. En el plano interno, sus propias agencias de seguridad y la propia burocracia del Departamento de Estado le están diciendo, oiga, pues vamos a tenerle que mantener las sanciones a Rusia. Y él lo primero que dijo es, pues a lo mejor no se las mantengo. Por tanto, te confieso, no entiendo nada. Bueno, yo creo que no solo está peleados con estos que mencionaba, sino también con la Unión Europea. En particular con el país más poderoso de Europa o de la Unión Europea, que es Alemania, porque hubo una agresión a Angela Merkel. Entre otras cosas, porque está adelantando ahí las diferencias que él va a plantear, de que ya no quiere tratados multilaterales, como es el TLC, y que Unión Europea es resultado de un tratado multilateral, sino que quiere tratados bilaterales. Y ahí, de paso, pues no quiere la migración, como la mexicana. Pero él está diciendo a Europa, a Merkel en particular, usted ha dejado entrar 1 millón de gentes. Eso no lo aceptamos nosotros. Y eso, óyelo México, que después platicaremos, pon tus barbas a remojar, porque eso es lo que le está diciendo a Merkel. Imagínate lo que nos va a decir a nosotros. O ya nos lo dijo, pero nos lo va a ampliar. Bueno, el otro problema es de China. Por primera vez, si no recuerdo mal, en la historia de esta reunión de Davos, que es en estos días, va a asistir el presidente de China y va a plantear su decisiva, su definitiva adhesión al mercado de libre comercio, a la globalización, que es exactamente la antítesis de lo que está planteando Trump. Entonces, la guerra se nos viene como una guerra mundial, tal vez ya no de armas. Vamos a olvidar los experimentos que están haciendo en Asia, pero va a haber una guerra comercial mundial. Y junto con esto, en la misma reunión de Davos, se va a plantear
el tema principal es la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, etcétera. ¿Cómo van a desechar la globalización, que es lo que está impulsando la cuarta revolución? Es muy difícil pensarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener una guerra múltiple. Cuando lleguemos a México, que será en el próximo bloque, bueno, si quieren llegar ahora, pueden llegar ahora, están en su país, señores, pero en el próximo vamos a agregar los contenidos que tiene la relación con Trump y México. Retomando lo que dice Leonardo, cuando tú planteas una estrategia de gran alcance como la que está planteando Trump a nivel mundial, necesitas aliados. Es decir, puede que vas a enfrentar a algunos países o algunos bloques de países, pero requieres efectivamente algunos aliados que te acompañen en esa estrategia. Aquí lo que pareciera es que el único posible aliado que ha planteado Trump es Putin, es Rusia. Contra todos los demás o los está abandonando o se está confrontando, con lo cual desde luego que se abre una incertidumbre sobre en qué va a parar. Hasta ahorita el bienestar de Estados Unidos como potencia mundial que ha sido durante muchos años, el siglo pasado, en fin, es en parte tener por un lado alianzas importantes que le cuestan. El reclamo de Trump es: nos está costando la OTAN, nos está costando la seguridad de Japón, se las vamos a retirar para que eso se traduzca en un bienestar interno de la sociedad norteamericana. Sí, pero parte de la estrategia de un Estado tan poderoso, una potencia, es que tienes que tener presencia en el resto del mundo. Se supone que para que eso se traduzca en un bienestar importante de tu propia población. A lo mejor quienes votaron por él decían: sí, cierto, vamos a olvidarnos del resto del mundo, hemos estado muy preocupados por el resto del mundo, concentramos en Estados Unidos. Sí, pero eso te va a representar una serie de costos políticos, estratégicos y eventualmente también económicos y comerciales. Sí. Puede salir el tiro por la culata, que es lo que quiero decir. Salir, pero en fin, vuelvo a mi punto. ¿Rompió el florero o le dio un trancazo a la mesa y las piezas del rompecabezas que se habían armado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, saltaron algunas de ellas? Y yo creo que eso es lo que quería. Y no estábamos, la mayoría de nosotros, pensando en una reorganización del orden mundial de esta naturaleza hecha de una manera bárbara. Pero lleva una lógica, esa lógica que en 1919-20 hizo que Estados Unidos se retirara del orden mundial que ellos habían creado. Ellos crearon la Sociedad de Naciones. Y los republicanos, los mismos que ahora, el mismo partido que apoya a Trump, dijo: yo me retiro, me importa un pepino lo que pase. Y bueno, se retiró. Hoy, ¿cuál alianza propone? Propone llevarse bien con Rusia. Bueno, la otra es llevarse bien con Gran Bretaña. Le está mandando flores a Gran Bretaña. Qué bueno que salió de la Unión Europea. Qué bueno que no sigue esa política de apoyo a los migrantes. Y supongo que así va a andar buscando nuevos, bueno, no nuevos, pero aliados. Y necesita de un enemigo. Entonces el enemigo es China por ahora. Y él cree que la puede dominar. Pero ya no será el mundo la URSS desapareció y vaya que sí cambió muchas cosas. ¿Y si Estados Unidos deja la OTAN y dejan sus alianzas antiguas? Pero si China ya dijo este fin de semana: oiga, si el señor sigue hablando así, será tiempo de ponernos los guantes. Cualquier cosa que eso signifique, ya en el lenguaje diplomático es lo suficientemente fuerte para decir: a ver, las cosas se están poniendo serias. Uno se preguntaría: bueno, ¿y qué aliados estás poniendo para enfrentarte con China? Lo primero que haces es dinamitar el consenso occidental de que ciertas organizaciones multinacionales para gestionar el libre comercio son mejores que abrir una guerra comercial y decir: a ver, relacionémonos sin institucionalidad. Eso lo está fragmentando. Sí. Fractura la idea de que la OTAN y que esta posición de una potencia que ofrece seguridad y que te genera el bien colectivo de tener un mundo en paz, un mundo más tranquilo, es algo benéfico. Pero las preguntas, Lorenzo, saltan por todos lados. ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Va a echar para atrás el acuerdo este? Rouhani ha dicho recientemente que la paz en Irán le ha permitido tener
40,000 millones de dólares que está destinando al bienestar de la gente. La verdad es que yo te digo con toda franqueza, no le entiendo cuál es la lógica, pero expreso mi temor enorme. Hasta ahora hemos tenido un energúmeno que habla sin conexión de barbaridad y media. Eso que le dijo a la Merkel, dijo, además son ilegales que entraron a Europa. Es decir, no señor, es gente desesperada que venía huyendo de ISIS, de la guerra civil de Siria, que venían de una situación desesperada y lo que encontraron fue, en el caso de Merkel y algunos otros gobiernos europeos, un mínimo de humanidad. O sea, plantear esto como si fuera una migración económica descontrolada es una barbaridad. Pero dejo el punto en algo que espero que en los próximos días la realidad me tape la boca. Este señor hasta ahora se ha saltado todas las reglas. A partir del viernes va a ser el presidente de los Estados Unidos y es el presidente más poderoso de los últimos años. Ha sido un presidente que hereda todas las capacidades de los presidentes de guerra, del caso de Bush y el caso de Obama, que no desmontó del todo. Y uno se pregunta, igual que se salta a la torera las normas, las convenciones, las instituciones, ¿se va a pasar por el arco del triunfo las leyes y las instituciones de los Estados Unidos? ¿Por qué no? Si te saltaste unas, ¿por qué a partir del día 20 no vamos a empezar a discutir? Pues tienes un energúmeno que regresa a esta especie de aislacionismo norteamericano o una estrategia que, subrayo, yo no alcanzo a entender. Bueno, ya que ustedes han enfocado otras regiones, yo quiero enfocar un poquito la de América Latina, descontando México, a la que le vamos a dedicar un bloque, el siguiente, porque la relación con Cuba me parece la más peligrosa para algún país de América Latina. Ya empezó a echar marcha atrás con una presión que llevó a Obama a cancelar este programa de los pies secos, pies mojados, pero podría en breve cancelar las relaciones de nuevo y mantener y reforzar el embargo, es decir, el bloqueo económico que hay sobre Cuba. Y por supuesto exigirle, como ya lo empezó a hacer, que si no tiene muestras de que va a tener un gobierno democrático que respeta a la gente, que los derechos humanos, va a invocar los derechos humanos, pues entonces se va a ir a la porra. Otro gran país pues es Brasil. Brasil está muy aliado a China, depende en muchas cosas comercialmente de China. En general, toda esa región del sur, América, depende de sus relaciones con China, han sido muy incrementadas en los últimos años. Si la pelea es con China, la principal, digamos, pues con América del Sur viene adicionada esa pelea. Y pues, habría otros temas que veríamos en función de, pero tal vez valdría la pena relacionarlos con el bloque siguiente en México, porque México está en América Latina y en América del Norte, aunque de América del Norte parece que quiere ser expulsada económicamente, políticamente. Nos van a declarar un embargo, así como el de Cuba, es decir, ya no queremos que entren ustedes. Hay otra idea que yo quisiera destacar. Se habla de un cambio que seguramente va a venir, no sabemos bien cómo, en el orden mundial. Pero este orden mundial geopolítico es un sistema, es decir, está todo relacionado con todo, con una serie de relaciones muy complejas o de interacciones muy complejas. De tal manera que si tú le mueves por un lado con un propósito específico, que es lo que ha estado diciendo Trump, esto por esto, sí, pero no sabes bien o tienes que tener mucha visión y mucho conocimiento para saber si le mueves aquí, hay 3 o 4 repercusiones secundarias que quizás no están planeadas, que eventualmente se pueden volver contraproducentes incluso a tu propósito original. Entonces, por eso no es tan fácil que estés moviendo las piezas de un sistema orgánico complejo o mecánico, pero muy complejo. Pareciera que Trump no está viendo esto. Pareciera que Trump nada más ve la jugada inmediata, como en un ajedrez, que tú te mueves una ficha con un propósito específico, ahorita voy a amenazar este otro. Sí, oye, sí, pero dejaste un hueco por acá, descubriste esta parte, este ángulo. Si no tienes una visión muy completa y panorámica, te pueden empezar a salir las cosas muy mal. Aquí la esperanza de muchos es sus asesores, los expertos en política mundial, quienes han estado trabajando en eso, los cuadros profesionales, podrían eventualmente decirle, señor, eso está muy bien, pero va a pasar esto y esto y esto, mejor ni le mueva. Hay esa esperanza de que lo pongan, digamos, en la realidad y diga, oiga, no puede hacer todo lo que usted quiere hacer porque va a salir totalmente mal. Bueno, nos tenemos que ir, pero fíjense nada más qué esperanza tenemos, que ojalá sus asesores, o sea, pongamos changuitos y que entre la lógica. Y que sean oídos. A lo mejor no entra. En fin, la idea es
que México se encuentra en la turbulencia de un reacomodo del sistema mundial y nos tocó estar en el centro. Espérenos, en el siguiente segmento vamos a entrar otra vez al tema de las trumpadas. En este bloque vamos a tratar la relación del gobierno de los Estados Unidos, encabezado desde el próximo viernes por Donald Trump, con nuestro país, con México. Yo quisiera empezar felicitando a nuestro compañero Lorenzo Meyer por este excelente ensayo que publica en El Proceso, que empezó a circular ayer domingo, sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, en particular en la era de Trump. Es un ensayo extraordinario que cita muchas fuentes, que nos da muchos datos, pero que sobre todo tiene una reflexión importante. Yo quisiera decir, por mi lado, que nosotros tenemos una relación, según el ensayo de Meyer, de 145 kilómetros de frontera física, pero tenemos un litoral fronterizo de 11,000 kilómetros, Sí. lo cual hay que tener en cuenta en estos tiempos, por donde se cuelan por todos lados, por los mares, no solo por la tierra, no solo a través del río Bravo, muchas relaciones. Pero los principales problemas que vemos en la relación de México con Estados Unidos, que van a ser acrecentados, que van a ser subrayados con la administración Trump, por lo que él mismo ha dicho. El primero es el de la migración, es el más dramático, el más terrible, que está unido al de las remesas, porque son ellos los que mandan las remesas. El segundo es el de las relaciones con el narcotráfico, con el crimen organizado, porque es el principal mercado del mundo. El 70% de los estupefacientes los compra, los adquiere Estados Unidos o los produce. Y estamos con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, que él es favorable a la utilización, lo apoyan los señores del rifle. En fin, estos son los principales problemas con los que vamos a tener que lidiar, además de otros, de tipo laboral, de nuestras inversiones, de las empresas que ya están saliendo desde antes de que él llegue a la presidencia. Ya amenazó a 3 empresas automovilísticas y con ellas, junto con las empresas que dotan de partes a las principales, también se van a tener que ir muy rápido. No sé a dónde, no a Estados Unidos probablemente, sino a algún otro lugar Y un la poco más amenaza lejano. del impuesto fronterizo a los ¿Sí? europeos que vengan a invertir aquí, que recuerda algo así como la Helms-Burton. Por eso digo, hay que ver en Cuba, digamos, parte de lo que han utilizado como instrumento jurídico. Pero yo plantearía, si ustedes me lo permiten, un término mucho más amplio de la relación, y creo que tenemos un problema muy serio, obviamente. El problema es que no solamente Estados Unidos está diciendo, sus intereses México son antagónicos con los míos. Es decir, los empleos que se van a su país son efectivamente algo que yo pierdo. Hasta ahora nos habían dicho que en esta lógica de que lo que le conviene a Ford en donde se produzca le conviene a los Estados Unidos, no están cambiando ese juego. Y por eso nuestra élite está tan desconcertada diciendo, a ver, me están diciendo que lo que tú ganas yo lo pierdo. Gravísimo problema porque no hay manera entonces de eludir ahí un conflicto, puesto que tu interés es contrario al otro. El segundo, que es la vertiente subjetiva. O sea, no solamente lo que yo pierdo lo gana Lorenzo Meyer, no, además hay antipatía, nos están diciendo, además no me cae usted bien, quiero un muro entre los dos países y se convierte en un proyecto que va a costar más de 50,000 millones de dólares, pero está llamando a distintos sectores. Por tanto, tú dices, oiga, no solamente tengo intereses en choque, sino que además le caigo a usted mal. Y no me importa que políticamente usted sea más proclive al mercado, como resulta el gobierno de Peña Nieto. Ya platicaremos, si hay tiempo, este informe del Director Nacional de Inteligencia diciendo, todas estas políticas van a beneficiar a una izquierda y en el largo plazo todos estos gobiernos reformistas procapitalistas darán paso a gobiernos de izquierda. Si nos da tiempo lo veremos eso. Pero el otro punto que quiero resaltar es que ahora México se encuentra ante un tema que es negociar o renegociar la relación en su totalidad y evitar este sistema de decir, a ver, en comercio nos entendíamos, aunque en temas migratorios no nos entendíamos, bueno, pues salvemos el comercio y lo demás lo preservamos. En temas de manejo de armas o de drogas no nos entendemos, pero en otros asuntos nos efectivamente entendemos. Por tanto, intereses divergentes,
antipatía y además te cambian la metodología de la relación de los últimos años. Yo creo que es el peor momento para México, o sea, también es una oportunidad de innovar, ¿no? De crear cosas nuevas y decir, a ver, se rompió el entramado que hasta ahora teníamos, pero es lo más serio que he visto en los últimos años. Aquí yo siempre vuelvo a un personaje que me influyó mucho de manera indirecta, a Cosío Villegas, cuando en 1947 en su ensayo La crisis de México señala al final, si este grupo que ahora está gobernando a México, fíjense, era 47, pues era Miguel Alemán cuando apenas empezaba y era jovencito, no reconoce que sus instituciones están corrompidas y que van a seguir corrompidas, entonces el futuro no será fácil para México y México o sus gobernantes intentarán buscar la salvación en el exterior. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y Estados Unidos podrá decir que está dispuesto a entrar a ese problema, pero entonces México va a perder lo poco que había ganado en independencia y en identidad. Yo creo que la profecía de Daniel, en su papel de profeta, más o menos se cumplió. Y que estamos en el otro extremo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Tú dices, Leonardo, es una oportunidad, sí, como, pues sí, las crisis ya se nos ha dicho, todas son una oportunidad, una de dos, si no nos matan, pues algo puede salir de allí. Pero esa oportunidad va a requerir un costo que vamos a pagar como siempre, me lo supongo, unos más que otros, y rehacer la relación con el exterior y volver a los ojos al mercado interno y a nosotros mismos, vaya que sí va a costar. Este grupo que hoy, y desde Salinas hasta hoy dirige a México, creo que no está preparado para eso. Y probablemente por lo mismo, porque no está preparado para eso, porque no lo está considerando ni cómo hacerlo, y porque es muy difícil y muy costoso, es probable que el gobierno actual está apostando a todavía mantener el libre comercio con algún cambio, con alguna modalidad, sobre la base de que no es un juego de suma cero, no lo que gana uno lo pierde todo. La base del tratado era un juego de suma positiva, ganar, todos ganan, a lo mejor uno más que otro, pero al final de cuentas los dos socios ganan con el tratado, por lo tanto habría un estímulo de ambos para preservar ese tratado o modificarlo de acuerdo a las circunstancias. Esa sigue siendo la apuesta del gobierno, a tratar de convencer, a tratar de establecer ya, digamos, con los equipos negociadores, los elementos de conveniencia mutua, si acaso explorar algunos cambios o algunas modificaciones, y eso lo han dicho los representantes del gobierno. La semana pasada, en una entrevista televisiva del secretario Guajardo de Economía, está convencido de que el Tratado de Libre Comercio es tan benéfico a Estados Unidos, aunque Trump no lo vea, aunque Trump diga exactamente lo contrario. Nos han estado fastidiando, abusaron de nosotros. Oye, pues no lo hubieran aceptado si fuera así. El peor tratado, dijo. El peor tratado, y han abusado de nosotros, los mexicanos. Eso ya no va a pasar. Si, oye, 20 años de abuso, de expoliación de los recursos norteamericanos, sin que nadie se inmutara hasta ahora con Trump, pues probablemente es que no era así. Entonces, dice Guajardo, no le van a permitir las propias fuerzas de Estados Unidos, económicas y políticas, están convencidos de eso o así lo expresan. No creen, ojalá que en todo caso no se equivocaran, no sé, que se tenga que llegar a eso de una reconversión total sobre la base de que con Estados Unidos hay casi una ruptura, sino que las propias fuerzas internas de Estados Unidos, económicas, políticas, de varios tipos, frenen también ahí. Esa es la otra esperanza, otra vez, de que le frenen a Trump, decir, señor, no sabe lo que está diciendo, no se puede, no nos conviene. Y en esa medida se mantenga un tratado probablemente diferente, que quizá equilibre algunas cosas de lo que se ha distorsionado, pero esa claramente es la apuesta de este gobierno. Si no le sale, probablemente no esté preparado o no tenga plan de contingencia, plan B, para dedicarse a lo que dices tú, Lorenzo, decir, tiene que haber una reconversión radical de la economía mexicana.
Es que el silogismo está, o sea, yo no sé si es una apuesta o es un silogismo. La premisa mayor en la que el gobierno insiste, bueno, de hecho la invitación a Trump fue esa, ¿no? Voy a invitar a Trump a México para explicarle los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Y una de dos, o Trump es cerrado de molleras, que probablemente lo sea, o va a decir, oiga, ya oí sus explicaciones y no me convencen. El Telecán sigue siendo una cuestión políticamente tóxica para los Estados Unidos. Me permito recordar que no solo Trump, en varios debates presidenciales le decía Hillary, es el peor tratado, y Hillary callaba como bellaca. No salió a decir, oiga, es el mejor tratado que tenemos. O sea, la premisa mayor es la que está equivocada. O sea, ¿quién va a defender eso? ¿La Ford? La Ford ya dijo, ¿sabe qué? Hay presión política, yo no me voy a pelear con el presidente de los Estados Unidos. Y ha venido cumpliendo todas, por tanto, yo no sé si haya apuesta, lo que sí veo es un silogismo perfectamente mal planteado, es decir, cambie su premisa mayor y reconozca, mal que nos pese, que la idea de libre comercio, además va repitiendo por todo el mundo, esos tratados no me interesan, quiero tratados bilaterales donde el interés norteamericano sea el que prevalezca. Eso lo ha dicho por activa, pasiva y media, y no hay manera, a pesar del entusiasmo telecaniano que puede seguir en México, en contra de toda la evidencia, seguir planteando eso. Y perdón, nada más una cosa pequeñita. Cuando dices la apuesta de la élite política, pues entonces volvemos a Cosío Villegas, quiere decir que estamos en manos, la apuesta de la élite política es que la élite norteamericana, la económica, sobre todo, diga, oiga, se equivocó. Entonces nuestro destino de todas maneras no está bien en nuestras manos, está allá. Sí. Estamos dependiendo de ellos para bien o para mal. Bueno, es que dependemos de una manera tan brutal como difícilmente se puede encontrar en otro país una dependencia. Yo quisiera agregar que nuestra relación con los Estados Unidos conlleva en alguna medida importante la de Centroamérica, porque para empezar por la migración, que es el principal problema, tenemos a la migración de Centroamérica que es cuantiosísima y ha venido creciendo, atravesando México para llegar a Estados Unidos. Tenemos una serie de relaciones que nos vinculan a Centroamérica. Por eso trataba yo en un primer momento a Sudamérica en su relación con Trump y no a Centroamérica, porque está más cerca de México, está más claramente vinculada a lo que nos pase a nosotros. Y también habría que decir que no solo está prohibiendo o diciéndole a los inversionistas europeos, asiáticos, etcétera, que cambien sus inversiones y las pongan en Estados Unidos, no solo las automovilísticas, sino en general dice, si ustedes quieren tener una buena relación con nosotros, vengan a poner sus empresas aquí, no en otros lados. Sí. Específicamente nos lo dice en México, pero lo está diciendo en general. Es decir, lo que aquí, Make America Great Again, implica todas las inversiones del mundo que se vayan a ir a un lugar, tienen que venir aquí, si no van a tener problemas conmigo. Make America Smart Again, dicen ahora. Bien, pues es un tema que desafortunadamente o afortunadamente vamos a tener que seguir tocando, porque apenas el próximo viernes 20 de enero toma posesión como presidente, pero como hemos visto, ha empezado a gobernar. Sus tweets están gobernando desde hace ya un buen número de días y desde el debate presidencial con Hillary Clinton. Nos vamos a un siguiente bloque. Espérenos un par de minutos y estamos de regreso. Bueno, y por otro lado, sigue el malestar, el enojo, las movilizaciones en varios puntos del país sobre el gasolinazo, sobre la molestia, sobre lo que va a implicar la discusión también de qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Los partidos de oposición están diciendo sí se puede recortar el gasolinazo. Podemos quitar algunas cosas para que la gasolina por lo menos disminuya en el precio que se le ha adjudicado desde este año y no tiene que ser así, aunque esos mismos partidos en su mayoría habían aprobado ese esquema. Pero ahora se supone que están reaccionando al enojo ciudadano y dicen no, echémoslo para atrás. No sé si lo van a poder hacer en el Congreso, porque así lo están diciendo el PAN, el PRD por lo menos, Morena, pero no sé si lo van a lograr. Pero sí lo que sí se podría hacer, lo que sí ha salido muchas propuestas en el sentido de, si el gobierno nos dice, es que tiene que ser este precio de la gasolina, o le recortamos a programas sociales, así nos lo planteó, ustedes decidan, recortamos programas de salud, programas sociales, educación, si quieren una gasolina más barata. No es cierto, se pueden mantener los programas sociales y se puede hacer un recorte en el gasto público y en el gasto de diversas instituciones, en los 3 órdenes de gobierno. Se anunció en la semana pasada
un recorte del 10% en la alta burocracia del gobierno federal. Algunos gobiernos estatales han estado diciendo 20% para abajo en el salario o 10%, quitamos bonos, quitamos vales de gasolina, es decir, como que hay una reacción tardía de la clase política y burocrática ante lo que está pasando. Pero el INE, por ejemplo, también echa para atrás el presupuesto que ya le habían aprobado para sus 2 edificios nuevos de 1,000 millones de pesos, y también hace algunos recortes en sus salarios, etcétera. Pero aquí el planteamiento es, esto qué bueno que lo hagan, aunque sea tarde, porque de alguna forma se solidarizan con lo que está pasando. Pero en realidad se necesitan recortes más de fondo y no de contingencia. Porque ¿qué pasa? Se normaliza la situación, digamos, más o menos, más adelante van a volver a sus bonos, van a volver a sus vales de gasolina, los que ya lo hayan retirado, que no son todos, son unos pocos. El INE tuvo ese gesto, se le ha reconocido, el tribunal no. El tribunal tiene también muchísimos privilegios en su burocracia, en su alta jerarquía. La Suprema Corte, ¿no? Con salarios altísimos, bonos, aguinaldos, no han mostrado ese gesto. Hay cosas que se pueden hacer más de fondo. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos, que desde hace mucho se ha dicho es excesivo. Ahí puede haber un recorte importante, hay varias iniciativas al respecto, con modalidades, por decir, a ver, partidos están preocupados de veras por lo de la gasolina, y qué tal que además de intentar echarlo para abajo, el gasolinazo, se recortan su presupuesto, por ejemplo, en un 50%. Sería una gran idea. Y lo dices de una manera tan inteligente que me da pena discrepar de ti. Yo no creo que hagan falta recortes. Hace falta cambiar el modelo que hoy tenemos de presupuestar y gastar. O sea, si tú le echas un vistazo al pulpo llamado presupuesto, por supuesto la gente en estos días lo ha hecho. Dice, a ver, usted me está diciendo que no va a haber programas sociales o que los hospitales pueden cerrar por un programa de 200,000 millones de pesos, que es el presupuesto de la Ciudad de México. Y el presupuesto de la Federación es de 5 billones de pesos. Usted me está tomando el pelo. O sea, por 200,000 millones dice que todo ese aparato se va a parar. ¿En qué se gasta 5 billones de pesos usted? No mejoran los servicios públicos, la economía no funciona, los pobres están igual de pobres. O sea, si tú le echas un vistazo a cómo ha venido creciendo el presupuesto en los últimos años, en el 2000 eran un poquito más de 1 billón de pesos, ahora son 5 billones. Y tienes un Estado tremendamente ineficiente, repetitivo, ineficaz, y podría citar 1000 casos, la inseguridad. Tú decías lo de los partidos políticos, programas sociales. Comunicación, apoyo al campo. Entonces, bueno, a golpe de esto deberíamos ser una potencia productiva como la Argentina de principios del siglo XX, y todo ese dinero no ha funcionado. O sea, lo que la gente se está preguntando hoy de una manera muy llana, Crespo, es, oiga, pagamos más impuestos que nunca. Solo recuerdo que el año pasado se elevó en 11% la recaudación. Tenemos deuda como casi nunca, andamos en 50% del PIB. Tiene usted un presupuesto de 5 billones de pesos y me viene con la cantinela de que no va a haber dinero para las vacunas o que los programas sociales están efectivamente en riesgo. Simple y llanamente no se la creo. Pero no se la creyó el pueblo mexicano, no se la creyó nadie más. Le dijeron, trae usted un problema no de recorte, o sea, el presupuesto mexicano o debe ponerse a dieta o tener una lógica de eficiencia enorme. Nos vendieron la idea esta de, vamos a hacer el presupuesto de base cero hace 2 años. ¿Y de qué ha servido el presupuesto de base cero? De nada. O sea, seguimos gastando más dinero, incluso con los recortes anunciados políticamente, que les recuerdo, el año pasado fueron 240,000 millones lo que recortaron, más que el gasolinazo. Entonces la gente dice, oiga, aunque esté reprobado en PISA, en matemáticas, no soy tan bruto. O sea, sí le entiendo a las grandes magnitudes. Y evidentemente ese gasto del presupuesto mexicano es absolutamente improductivo. Yo creo que es lo que va a entrar a debate. O sea, no es un problema de recortes, es un problema de cambio de paradigma que no estoy seguro que este gobierno y esta clase política que votó, les recuerdo, por los moches, que votó por el doble financiamiento a los partidos, o sea, ya lo tenían grande y votaron doble para que les cayera dinero a los estados, pues están felices los poderes legislativos, están felices engordando. La distancia entre gobernados y gobernantes con este gasolinazo es solamente una parte de un universo más complejo. Se hace ahora más grande y la explicación, es que la explicación es realmente, de otro mundo, del mundo de la fábula. Dicen, pues la gallina de los huevos de oro se secó. ¿De cuándo acá las gallinas se secan? Bueno, si uno no les da agua, pues sí. La fábula era, la mataron.
La mató alguien en su afán desmedido de acumulación de riqueza, el que quería ver dónde estaba la fabriquita de huevos de oro, la mató. ¿Cuál es la gallina de los huevos de oro que nos mencionan con más frecuencia? Pemex, Pemex. Es decir, esa renta petrolera, eso que la naturaleza nos dio por accidente, pero qué bueno que nos lo dio, y que en un momento se rescató y se pensó que la renta petrolera sería 100% para México. Pero desde luego que nunca fue así. Esa renta petrolera se fue para el sindicato, se fue para la Secretaría de Hacienda y se fue para la corrupción. Y es la corrupción la que está todos los días, hoy que estamos en crisis. Bueno, lo comentábamos fuera del programa. Una noticia de hoy, que puede salir otra mañana y otra pasado, etcétera. En relación a Coahuila, en relación al gobierno de ese estado, en donde hay alguien, una señora de apellido Monsiváis, que firmó un montón de contratos con el gobierno de Rubén Moreira. Y que nadie sabe qué se hizo. Esta señora producía todo, producía escobas, bicicletas, pastura, etcétera, producía todo y todo se lo se lo compraba el gobierno de Coahuila. Y así se sumaron cientos, hasta 2,000 y pico de millones. 2,000 y pico de millones, yo ya no me acuerdo de la cifra. Y no aparece ni las escobas ni la pastura. Bueno, la pastura a la mujer ya se la comieron, pero lo que sea, esto es lo que irrita, que nos digan, pues quien producía los huevos de oro, fíjense que se secó. Bueno, pues, si no recuerdo mal, el que hace la fábula de la gallina de los huevos de oro es este griego que se llamaba Esopo. Y efectivamente, como tú bien has dicho, lo que la fábula de Esopo dice es que le abre la panza para la patarra para ver dónde estaba la producción y sacar todos los huevos que hubiera ahí adentro, con lo cual se acaba. Pero esto que fue aplicado a Pemex, efectivamente, porque así lo aplicó el presidente, dijo, esta gallina de los huevos se nos ha acabado Pemex, está anunciando la terminación de Pemex. Pero hay otras cuestiones que valdría la pena. Yo estoy de acuerdo con José Antonio en que las medidas inmediatas que se pueden tomar, algunas de las que se pueden tomar, son estos recortes, estas cancelaciones de proyectos como el edificio del INE, etcétera. Pero estoy de acuerdo con Leonardo en que hace falta un cambio de paradigma, un cambio de sistema de captación y de distribución de los ingresos. Hace falta para ello cancelar todas las fuentes cancelables, que son todas, yo creo, de corrupción, que es el mayor problema que tenemos, según dicen ya muchos, ¿no? Ya somos demasiados los que decimos esto. Alguna razón habrá en decir que si se cancela la corrupción, con lo que se capture de ahí, México podría salir adelante hasta solito, sin necesidad de TLC ni nada de esto. Y yo creo que aquí estamos en presencia de una necesidad que solo se va a ver si tenemos un cambio de paradigma que viene con un cambio de gobierno, porque antes se ve imposible. No creo que haya ninguna manera de anticipar este cambio de paradigma durante este gobierno. Yo estoy de acuerdo con ustedes por eso decía, no se trata de recortes que sean contingentes a la situación actual, porque después van a regresar a lo mismo. Claro. Oigan, ya pasamos un poco el problema, ya como quiera, ahora volvemos otra vez a bonos, moches, aguinaldo. No, se trata de algo estructural. Por eso decían, lo de los partidos no sería una cuestión nada más temporal ni pequeña, sino que podría ser una reforma importante que redujera por lo menos 50% o algo por el estilo el financiamiento permanente de los partidos. Muchas otras cosas se pueden hacer. Tenemos doble estructura electoral. Creo que es el único país que tiene la estructura gigantesca, por cierto, un elefante blanco, el INE nacional, y aparte los estados. Eso no ocurre en otros países y eso hace mucho más caro el sistema electoral. Hay varias cosas que se pueden hacer de fondo y de manera permanente antes que cortar los programas sociales. Y otra cosa que también la semana pasada se mencionó, creo que parte del problema, relacionado también con la corrupción, por supuesto, es se le abrieron las llaves a los estados con la llegada de la democracia, del pluralismo, supuestamente para fortalecer el federalismo, pero no se les pusieron candados de rendición de cuentas, de transparencia, de información,
Entonces, claro, ellos dijeron, mira, viene más dinero y puedo hacer exactamente lo que quiero con esos recursos. Ese problema que se había previsto, pero que no lo tomaron en cuenta quienes gobernaban, sobre todo con Fox, pues lejos de fortalecer el federalismo, incrementó enormemente la corrupción y el despilfarro. Pero si la gallina de los huevos de oro es increíble, lo de los programas sociales es el chupacabras. O sea, esto de, no va a haber dinero si no aumento la gasolina. Decir, oiga, no me cuente, acaba de aprobar, o sea, no han pasado ni 2 meses que acaban de aprobar el presupuesto federal y decían que estaba perfectamente balanceado. Y aunque no entienda uno más que eso, decir, oiga, si lo acaba usted de aprobar, ¿cómo me dice que ahora no hay dinero para la comida cuando tiene usted 5 billones en caja? Hace algunos meses nos estaban diciendo todavía de la estabilidad macroeconómica del país y todo lo demás, y resulta que de pronto ya no hay dinero ni para comer. Eso está peor que el chupacabras. Bueno, o sea, pero se nos acabó el tiempo de este segmento, regresamos al último. Bueno, y en este bloque permítanme hacer una especie de acrobacia, retomar lo último que decíamos en el bloque del presupuesto y conectarlo con la información que hoy da a conocer el INEGI sobre seguridad pública. En los últimos años, 15 años, hemos gastado como nunca, es más, 20 años, hemos gastado como nunca en seguridad. Recuerdo que en el momento que se da el financiamiento a partidos políticos, se les da exactamente el mismo dinero que se les daba a seguridad, porque decía que eran 2 temas para el país fundamentales. No voy a sumar todo lo que hemos gastado a lo largo de los años en seguridad, simplemente les diré, es un montón de dinero, el esfuerzo presupuestal que ha hecho este país es colosal, mucho más que los 200,000 millones del gasolinazo, y los resultados son patéticos, o sea, años van y años vienen, y la situación que vive este país es terrible. 2016, para todo efecto práctico, es un año perdido en materia de seguridad, me dirán no solamente en seguridad, pero estamos hablando de seguridad. El 74% de los compatriotas vive con miedo. Es decir, este es un país que dice, pues si pasa algo no hay quien me defienda. Hay zonas del país, empezando por el oriente de la Ciudad de México y esa sucursal del paraíso que es Ecatepec, donde el 97% tiene miedo de salir a la calle, tomar el transporte público. Por cierto, los gobiernos están duro y dale con que hay que usar transporte público, y yo creo que es lo lógico, pero si tienes miedo de subirte al transporte público, no funciona. La gente tiene pavor de ir a un cajero automático. En fin, los datos están ahí, la encuesta del INEGI permite ver que hay muchos contrastes regionales. En Mérida, por ejemplo, solo el 35% tiene miedo, frente a pues, la capital, Chilpancingo, Acapulco, ciudades donde el miedo es la nota dominante. Entonces, haría la pirueta esto de decir, a ver, hemos gastado como nunca y los resultados han sido los de siempre o peores. Parece futbolístico el asunto, pero sí, para todo efecto práctico está ahí el tema. Y luego está, si me permiten conectarlo, todo este debate sobre los homicidios. El gobierno de Peña Nieto arrancó diciendo que su estrategia iba a tener pues, muchos cambios, ¿no? La de seguridad. Ha tenido algunos, pero dijo, mi principal indicador va a ser la reducción de los homicidios. Bueno, pues corremos el riesgo, leí el artículo que OPE publica en el Nexos en estos días, dice, pues corremos el riesgo de que la administración Peña Nieto termine, si las cosas se mantienen como hasta ahora, con más muertos que Calderón. Claro, ha perdido estelaridad y ya no tienes ONGs diciéndote no más sangre, pero los problemas estructurales están ahí. Por tanto, hemos gastado como nunca y los resultados son peor que nunca. El 16 es un año perdido. La frase, creo recordar que la frase es referida a una crónica que hizo Vicente Leñero sobre un partido de fútbol internacional que decía: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Bueno, es porque tú la estabas parafraseando, pero yo quiero recordar, fue un ensayo muy viejo que se publicó en una de las revistas del viejo Excelsior que dirigía don Julio Scherer hace ya muchos años. Pero aquí el problema está muy especificado por un lado y muy difundido o difuso por muchos otros. ¿Dónde está muy especificado? En Acapulco, que ya mencionabas. Oía yo el otro día de un amigo que se fue a pasar el fin de año a Acapulco, que en Acapulco ya prácticamente no hay turismo extranjero, es decir, americanos, canadienses, etcétera, pues de repente pasa por ahí alguno, pero en general ya no hay. Está habiendo crímenes en la playa, así, cuando están matando frente al turismo, entre los cárteles o vaya usted a saber qué. En otras, pues es el narcotráfico el que ha sustituido al Estado. Está cobrando impuestos de piso o como les quieran llamar, está controlando la situación, incluso está protegiendo al turismo. Yo estuve en una playa de Jalisco a pasar el fin de año y me estaban mostrando una casa que está a la orilla del mar, que fue del Chapo Guzmán, y otras
Y aquí los narcotraficantes, me decía un taxista, están dedicados a proteger al turismo en gran medida. Uno les reporta, cualquiera les reporta, pero a los narcotraficantes, no a la policía. Y este hace las labores de protección, porque claro, esos sí son huevos de oro todavía, los del turismo. Agrego nada más, en esta encuesta a Puerto Vallarta no le va mal. A lo Claro, mejor está funcionando la porque está protección. funcionando muy bien Es la el protección, colmo. según me decía este taxista. En fin, a veces están muy especificados, pero a veces están tan difusos, porque el temor es una sensación que se difunde con mucha facilidad. El terror, el temor, la incapacidad para salir, para proteger a la familia, a uno mismo, es muy difícil y está permeando al conjunto de la sociedad. Ese es el problema que yo Ganar la confianza y ganar la seguridad, la confianza hacia el futuro, la seguridad en el entorno en el que uno vive, es muy difícil y muy fácil de perderla. Y rápido, ya la perdimos. Traigo a cuento un artículo que escribe un general de división retirado, Aponte Polito, en el proceso de hoy, donde, bueno, es importante ver que un miembro del ejército retirado, sí, pero general de división, o sea, él representa algo interesante dentro del ejército. Y dice el general que, bueno, las cosas están mal, pero al final, y vaya que sí están mal, que al final hay un llamado a que se mejore el salario de soldados y oficiales. Tú dices, Leonardo, se ha gastado mucho y entonces el aparato de seguridad ahora en México descansa en el ejército, para bien o para mal. Y si alguien desde el ejército te dice, es que ganan menos que los policías, y nosotros ya dimos por descartada a la policía no sirve para gran cosa. Entonces, si el que nos está sirviendo de última trinchera, uno de sus representantes nos dicen, no, los recursos están mal, ganan poco, y el equipo que tenemos también hace el señalamiento de vehículos y equipo que usa el ejército, están obsoletos. Entonces, ¿a dónde se fue esos recursos? Dices tú, se gasta como nunca y se tienen unos resultados pobrísimos que hasta los encargados ahora, que no deberían, pero están encargados de sostener lo que hay de seguridad precaria en México, dicen, no se gastó en nosotros. Entonces, ¿en dónde? Dices, Lorenzo, la policía que no sirve para gran cosa, ojalá sirve a los delincuentes, en muchos casos, no digo que todos, sirven para extorsionar a la gente, sirven, o sea, no son parte de la solución, sino del problema. Muchas policías, desde luego muchas municipales, no generalizo, pero yo quisiera recordar esto. En 2012 ya este problema de seguridad era un problemón. Ya se sumaban cerca de 100 millones de muertos, etcétera, desaparecidos. 100,000. 100,000. Perdón. 100,000. Sí, 100 millones no somos. No. 100,000. Pero ya era un problemón. No fue tema de la campaña. El PAN, por un lado, la candidata no dijo, vamos a modificar, esto no está saliendo bien, ni tampoco salió a la defensa. Este es el esquema que tenemos que seguir. El PRI no mencionó nada. Peña Nieto como candidato, nada. Hablaba de reformas estructurales. Dijo que iba a continuar la política de... Ya cuando llegó, durante la campaña, no fue tema. Era uno de los casos importantes. Ahora, para el 2018 tendríamos que ver exactamente qué va a plantear cada candidato. Margarita, por lo pronto, ha dicho que este es el esquema adecuado. Pues claro, es el que puso Calderón. Que regresen. Ricardo Anaya ha dicho que no, que este no es el esquema, pero tampoco ha dicho cuál sería la alternativa. Y López Obrador también plantea algo diferente, pero que para mí por lo menos no resulta muy convincente. Vamos a prevenir escuelas para los jóvenes, trabajo para los jóvenes. Bueno, suponiendo que eso resultara, no es de un año para otro, es de más mediano plazo por lo menos. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Que bueno, hay que hacer todo eso, por supuesto. Pero mientras tanto, ¿qué se hace? Entonces yo creo que sí tendríamos que, como sociedad, insistir y poner mucha atención a lo que digan los candidatos ya cuando estén definidos, decir, ¿qué van a hacer sobre esto? Porque si vuelve a ser como en el 2012, que prácticamente no se mencionó el tema, pues entonces no vamos a saber ni siquiera cómo dirigir nuestro voto a partir de este tema.
Pero sí lo dijo en campaña, ¿no? A ver, planteó el tema de una, por cierto, su asesor ahora es vicepresidente de Colombia, ¿no? El general Naranjo, que lo ayudaba, el que reconcentraran las funciones en gobernación, suprimió este gobierno la Secretaría de Seguridad Pública y la redimensionó políticamente, o sea, llevando la gobernación con los resultados que vemos. Tampoco ha dado resultado. Este tema de la gendarmería, creo que tiene 4,000, y la Policía Federal está exactamente del mismo tamaño como la recibió Calderón, como la recibió Peña Nieto. Pero yo discrepo, o sea, el problema no empezó en el 12, o sea, el problema empezó en los 90. Salinas de Gortari enfrenta una crisis de seguridad pública y la respuesta de Zedillo, ¿cuál fue? Crear un sistema nacional de seguridad pública, porque es otra de las modas presupuestales. Cada vez que hay un problema, crea usted un sistema. Este sistema es de los 90, ¿no? Y crea un sistema nacional de seguridad pública y un montón de organismos. Llega Fox y se puede crear la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública, porque también hay que responder burocráticamente al tema. Y así hemos venido dando, o sea, el efecto que tienes, por eso lo ligaba con el presupuesto, es, hemos creído que el asunto es gastar. Del equipos, de un montón de contratistas, hay un montón de gente que se ha enriquecido con los temas de seguridad, ahí están los millones, y pues el resultado es ese, 74% tiene miedo de salir a la calle en este país. Pero en la Ciudad de México, dices, hay una... 93% en el oriente, el promedio nacional es 74, Lorenzo. Y creíamos que la Ciudad de México era una zona más o menos segura. Pero entonces quiere decir que está avanzando. Ayer, mientras la señora Barrales hacía una manifestación, estaban asaltando a su hermano en la Ciudad de México. El reloj. Le quitaron el reloj y todo lo demás. Pero bueno, pues es parte del dilema que hoy vivimos y de los grandes dramas. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber sintonizado el Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.